Buenos días, profesora. A nuestro grupo le ha tocado el día de hoy exponer el tema de la cinemática. Pero antes de entrar a la cinemática, yo le voy a explicar exactamente qué es el movimiento. Nosotros podemos conceptualizar el movimiento como el cambio de posición a través del tiempo según un eje o punto que nosotros vamos a considerar fijo. Pero nosotros, para hacer eso, nosotros primero debemos conocer un buen nivel de referencia. Y para eso, no solo bastará con dar el origen, sino también saber sus ejes y direcciones. Por ejemplo, para el plano tridimensional se necesitarán 3 ejes, y así sucesivamente para el plano bidimensional, o si en caso 1, cuando el móvil o cuerpo realice un movimiento rectilíneo. Nosotros también tenemos que conocer las magnitudes vectoriales de lo que sería la posición, el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Comenzando con el desplazamiento, tan solo sería el cambio de la posición a través de un lapso de tiempo. Por ejemplo, sería la posición en el tiempo 2 menos la posición en el tiempo 1. Para el caso de la velocidad, tan solo sería el desplazamiento entre el lapso de tiempo que nosotros le vamos a dar. Si se dan cuenta, sería la ecuación del desplazamiento entre el intervalo de tiempo que nosotros pusimos t2 menos t1. Y similar pasa en la aceleración, que tan solo sería el cambio de la velocidad a través de un lapso de tiempo. Y solo sería la velocidad en el tiempo 2 menos la velocidad en el tiempo 1. Todo eso entre el lapso de tiempo que nosotros ya le hemos dado anteriormente. Los conceptos de cinemática, tenemos que ver uno de los más importantes y que es el eje central de todo este tema, que es la ley de movimiento. Esto simplemente es una ecuación que describe el cambio del vector de desplazamiento con respecto del tiempo y se representa de esta manera. Este está definido para una dimensión y para 2 y 3 dimensiones. En el caso de una dimensión, nosotros solo observamos un movimiento en el eje X con respecto del tiempo, o sea que avanza en línea recta. En cambio, para las 2 dimensiones y las 3 dimensiones, ya vemos un movimiento con parámetros X, Y, Z. Sería de esta manera. Dado que el vector de desplazamiento es un vector, se puede describir en diferentes ejes y dimensiones, como se observa ahí. Bien. Ahora, existe una estrecha relación entre esta ley de movimiento y también la velocidad instantánea y la aceleración instantánea. Si nosotros derivamos esta ley de movimiento, nos va a dar la velocidad, y si volvemos a derivarla, nos va a dar la aceleración. Y lo mismo ocurre si integramos para subir. Aquí hay un pequeño problema, que si tenemos esta ley de movimiento que está en una dimensión, si queremos hallar la velocidad instantánea en todo momento, simplemente derivamos esto. Y la derivada de t cubo sería 3t al cuadrado. Y esto sería la ley de velocidad para todo momento. Y si derivamos esto de nuevo, obtenemos la aceleración instantánea. Lo derivamos de nuevo y tenemos 6t. Y bueno, eso sería todo. Buenas tardes, siguiendo con la proyección de este video, quiero presentar los casos particulares del movimiento, el MLU, el MLV. Casos que con estas ecuaciones ya se fundamentan por la llama del compañero anterior. Donde ya sabemos que las ecuaciones están unidas por una relación de integrales y derivadas. Ahora en el caso MLU se destaca porque no existe aceleración, mientras que el MLV, si existe la aceleración, pues es una cantidad constante. Y para seguir en este punto voy a conocer un caso particular del MLV, el caso del MCL, que se trata en el eje Y, el eje tradicional de las estructuras. El esfuerzo de aceleración va a ser menos 9.8, porque es negativo porque siempre se trata de cero. Ahora bien, en el caso de conversión a movimientos, este puede ser tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones, donde siempre un eje, bien el Y o bien el Z, el que se trata como altura, trabaja como movimiento de caída libre, mientras que los otros 2 ejes trabajan como movimientos de líneas uniformes. El cual acá tenemos una fórmula derivada de las ecuaciones, que es para hallar el ángulo de la velocidad por su componente, cuando lo decompones en componentes, la altura máxima que se deriva de la forma de movimiento en caída libre, que es mv, la distancia máxima que se deriva de la forma de mv y el tiempo de vuelo. Una explicación que aumentar este ejercicio, que nos plantean en este punto de velocidad a una altura de 9.1. Con esta velocidad que nos dan a 7,6 en el eje Y y 6,1 en el eje J, o sea, en el X de Y, nos piden hallar la velocidad inicial. Ahora vamos a usar esta fórmula derivada del MCL, por la cual la velocidad inicial nos va a ser 14.68 luego pues eso. Luego también nos piden hallar la altura máxima y la distancia máxima, fórmula que se con esta fórmula.
la cual le podemos trabajar descomponiéndolas en los componentes. La altura máxima no va a ser 11 y la distancia máxima no va a ser 20 metros. Con estos datos podemos trabajar el tiempo de vuelo. Recordemos que la mitad del tiempo está en su subida y la otra mitad está en su bajada. La recuperación con esta forma no va a salir que sean 3 segundos. Bueno, pasando a la cinemática rotacional, que se diferencia de la cinemática lineal, ya que este muestra el movimiento de los objetos alrededor de un eje, pues para ejemplificarlo de mejor manera vamos a pasar a realizar un problema, ¿no? Un disco gira alrededor de un eje filo, inicialmente partiendo del reposo, y acelera con una aceleración constante. En cierto instante de tiempo, su rapidez angular es de 20 radianes, pero cuando completa el desplazamiento angular de 100 radianes, su velocidad final es de 50. Entonces nos piden la aceleración angular, el tiempo requerido para completar el desplazamiento y el tiempo requerido para alcanzar la velocidad de 20 radianes, ya que, como sabemos, pues inicia a partir del reposo, ¿no? Entonces, empezando primero por el inciso A, utilizaremos las fórmulas del mRV, pero reemplazando la velocidad por la rapidez angular y el desplazamiento por el desplazamiento angular, que en el sistema internacional serían radianes. Así que, utilizando esa fórmula, que sería la velocidad final 50 al cuadrado menos la rapidez angular 20 al cuadrado más 2 aceleración por el desplazamiento que es 100, nos sale que la aceleración sería 10,5 radianes por segundo al cuadrado. Ahora, para el inciso B, utilizaremos una de las fórmulas para hallar el tiempo que se demora hasta llegar hasta el desplazamiento de los 100 radianes, que sería la velocidad final que es 50 menos la velocidad que es 20 sobre la aceleración. Y nos sale que el tiempo se demoraría 2,86 segundos en llegar hasta esa distancia. Ahora, para el inciso C, nos pide que partiendo del reposo, o sea, la velocidad inicial es 0, la rapidez angular es 0, hasta que la rapidez angular sea 20 y su aceleración sea 10,5, ¿qué tiempo se demoraría? Pues utilizando la fórmula simple, dividiríamos la rapidez inicial sobre la aceleración y nos sale que se demoraría 1,90 en llegar a esa rapidez.